Buenas, mi nombre es Sifontes Ray. En esta oportunidad le voy a estar hablando un poco acerca de los principios de la economía de movimiento y la medición de trabajo por medio de la técnica de muestreo. A continuación, les voy a presentar lo que pude observar en la panadería Paz y Esperanza, que es donde realicé el trabajo, para que estén viendo las tareas que vamos a analizar para aplicarle estos principios y para proceder a hacer la medición de trabajo. Bueno, me encuentro acá en la panadería Pan y Esperanza, donde voy a estar grabando la tarea que se le va a realizar, las mejoras con respecto al tema de economía de movimiento. En esta ocasión vamos a estar viendo cómo se realiza la operación para hacer unos panes dulces, en este caso. 800 a 1600 con un 2450. La manteca tiene en aceite, no, esos aceites ahorita eso no rinde para freír, ¿no? Hoy. Debería ser con gorro para que no te salga de cerveza. Lo dejó prima y lo dejó crudo a la vez. Sí, eso es. Nada, echa mucho para que Bueno, ahora yo voy a proceder a hablar con el supervisor de la panadería para que ellos me den la aprobación de realizar las observaciones. Estas observaciones que yo voy a realizar en la panadería les va a permitir a ustedes saber cuál es el tiempo productivo de ustedes y cuál es el tiempo de ocio. Esto se le llama medición de trabajo, porque es por medio de la técnica de muestreo. Entonces yo necesito su aprobación para yo realizar las observaciones
y calificar cuál es el tiempo del trabajo. Bueno, no hay problema. Ya tiene a disposición para estar aquí el tiempo que sea disponible. Ok, como se pudo observar en el video anterior, la panadería donde vamos a realizar el trabajo práctico o donde se realizó, y voy en esta oportunidad a explicarlo, es una panadería bastante pequeña y con pocos trabajadores. Lo primero acerca de lo del principio de economía de movimiento es la selección de la tarea que necesitamos mejorar. La tarea en general que se necesita mejorar se realiza en la panadería Paz y Esperanza y es básicamente la elaboración de panes manual, la elaboración manual de panes dulces. Se observó todo el proceso que contempla la tarea antes descrita y hay muchos aspectos que necesitan mejorar en cuanto a los movimientos. Por nombrar algunos, por ejemplo, la harina y el agua, como se puede observar en el video, están muy alejados del lugar donde se hacen las mezclas, que es la preparación antes de amasar, hacer las mezclas, el azúcar, el agua, luego la masa para proceder a amasar. También podemos tocar el punto de que el panadero amasa con una sola mano, también es algo que se podría mejorar. Y bueno, y entre otras tareas, estas son algunas de las fallas de movimientos que yo pude observar. En la próxima descripción voy a definir el problema mayor de este proceso, que es el que le voy a aplicar las alternativas de solución, ya que considero que esta tarea al cambiar será esencial para mejorar el tiempo de trabajo y la eficacia de los trabajadores. Definición del problema. El problema con mayor peso que pude observar fue el corte y manipulación de la masa para el resultado final. ¿Por qué? Porque acá, en cuanto al corte, los trabajadores cuentan con una cortadora y ellos prefieren utilizar el cuchillo para cortar todos los pedazos manualmente. Yo les pregunté por qué lo hacían y me dijeron que porque la cortadora había que picar pedazos muy grandes y en muchas ocasiones, como no sale el peso exacto de la masa, tienen que colocarle retazos de masa y eso muchas veces ocasiona problemas en cuanto al peso de cada uno de los panes, que en este caso era 35 gramos, como pudimos observar en el video, como lo hacían manualmente. Entonces yo hablé con ellos y les dije que era súper mejor utilizar la cortadora. Pero ese no es solo el punto, sino que también en el momento de que se están realizando los panes, la persona que está fabricando los panes, ya manipulando la masa, solamente utiliza una mano y coloca solamente 5 panes y hace después 5 panes y lo coloca en la bandeja. Y allí yo veo otro problema. También la hojilla con que le hacen el corte a los panes arriba, que es algo opcional, pero eso lo hacen, está muy alejado del puesto de trabajo. Entonces ahí fue donde vi mayormente el problema que vamos a analizar. El diagrama de flujo del método actual, en este caso de la fabricación de panes, va dado por el inicio, que es la selección de ingredientes, que va en la parte antes de amasar. Entonces vemos la selección de ingredientes. Si falta ingredientes, se deben comprar los ingredientes. Si no falta, se hace la medición directa de ingredientes. Luego, para amasar la masa, sobarla, cortarla, fabricar los panes, dejar fermentar los panes, verificar si el horno está encendido, si no está, encenderlo, esperar un lapso de tiempo y hornear los panes. Claro está que todo lo del horno es después de fermentar los panes, que en muchos casos era 1 hora, 2 horas, dependiendo cuál era el pan que se tenía que fermentar. Eso es el método actual en cuanto al diagrama de flujo. En el análisis del método actual, este método actual, desde mi punto de vista, no es del todo mal. ¿Por qué? Porque en realidad sí se están cumpliendo los objetivos, no del todo, pero sí se está cumpliendo con la cantidad de pan requerida por día. Es decir, ellos tienen como objetivo realizar entre 6 y 8 kilogramos de pan dulce solamente. Y en este caso, ahorita se están realizando 6 kilogramos de harina en pan dulce solamente. Pero no podemos conformarnos con que el método actual
sea el cumplimiento de los objetivos nada más. Debemos ir un poco más allá y evaluar qué es lo que se está realizando mal para aprovechar ese tiempo en otro tipo de cosas que vamos a ver más adelante. Entre las alternativas de solución que pude apreciar en cuanto a los principios de economía de movimiento, siempre que sea posible deben combinarse dos o más herramientas. Esto es un principio de economía de movimiento, ya vamos a ver sobre qué trata. Las herramientas, los materiales y los controles deben situarse cerca y directamente al frente del operario. Los movimientos de los brazos deben realizarse simultáneamente en sentido simétrico y en forma opuesta. Los criterios de evaluación de estas alternativas antes mencionadas. Todas las alternativas tienen que ver, como ya lo mencioné, con los principios de economía de movimiento. Para la alternativa número 1, que tiene que ver con el diseño de equipos y herramientas, que son principios de economía, indica en eliminar una serie de elementos y combinar otros. Para la alternativa número 2, que tiene que ver con la distribución y condiciones del lugar de trabajo, indica con que el trabajador evite salir del área normal de donde está trabajando. Pudimos observar en el video anterior que la persona que estaba realizando los panes salió de su área normal de trabajo. Y para la alternativa número 3, que tiene que ver con el uso del cuerpo humano, puede explicar que el cuerpo humano puede tender a la simetría y que cualquier desbalance puede causar fatiga en el trabajador. Evaluación de las alternativas. La alternativa número 1 corresponde al corte de la masa. Ya veremos por qué. La alternativa número 2 corresponde al instrumento, que en este caso es la hojilla. Y la alternativa número 3 corresponde a la elaboración del pan. Vemos por qué la alternativa 1 corresponde al corte de la masa. Porque en este consiste en eliminar una serie de elementos y combinar otros. En este caso se puede combinar el cuchillo con la cortadora de pan y sería algo mejor porque se está ahorrando mucho tiempo y muchos movimientos en solamente utilizar la máquina cortadora, picar 36 pedazos de una vez y ahorrarse el tiempo de picar manualmente pedazo por pedazo. La alternativa número 2 corresponde al instrumento que es la hojilla, porque esto indica que el trabajador debe evitar salir de su puesto de trabajo. Y entonces la hojilla estaba colocada como a 1 metro de donde estaba trabajando y no es la idea. La idea es que la hojilla esté delante del trabajador. Y la alternativa 3 corresponde a la elaboración del pan, porque tiene que ver con el uso del cuerpo humano. Esta persona que está realizando los panes no solamente debería quedarse con hacer un solo pan con una mano, sino como lo dice acá, que el cuerpo tiende a la simetría, entonces de manera circular utilizar los dos brazos de manera simétrica en sentidos opuestos como lo dice el principio. Esto en la escogencia de la alternativa que considero que va a tener mayor repercusión en todo el proceso de todos los días es la alternativa número 3. ¿Por qué? Porque esto va a duplicar o va a reducir, mejor dicho, el tiempo que se está utilizando para realizar los panes. ¿Por qué? Porque si en 10 segundos haces un pan utilizando el principio de economía de la alternativa número 3, no vas a realizar un pan en 10 segundos, sino 2 panes. Entonces quizás lo vemos pequeño en pequeñas escalas, pero a grandes escalas es algo que va a ahorrar muchísimo tiempo. Y por eso escogí esta alternativa para esta tarea. El modelo del dispositivo con la alternativa número 3 para la elaboración del pan, que es el modelo propuesto en este caso, es tomar la bandeja, colocarla a un lado para que el trabajador no salga de su área, hacer los panes como lo expliqué anteriormente y colocarlas en las bandejas, ir colocando los panes de una vez en las bandejas. Como me comentaron que no era necesario utilizar las hojillas, entonces simplemente hacer los panes y colocarlos en las bandejas. En cuanto al análisis costo-beneficio, podemos evaluar que cada acción tiene su reacción. Al ellos aplicar estos principios de economía de movimiento, automáticamente se van a obtener beneficios. Por ejemplo, el empleador al ver que los empleados están siendo motivados, están haciendo una buena labor, están terminando antes de la hora,
el empleado obviamente va a tomar medidas de remunerar de manera mejor a los trabajadores. También en cuanto a la producción de los panes, se van quizás ahí me pudieron comentar que hay preparaciones de tortas, de dulces que no se están realizando porque a veces no queda tiempo. Entonces, utilizar este tiempo ahorrado en los principios de economía de movimiento en hacer otras preparaciones, porque si nos damos cuenta, la empresa está perdiendo quizás algunos clientes que vienen y dicen, por favor, ¿tienen palmeritas? No, no tenemos. ¿Y por qué no las tienen? Porque no tienen en el tiempo requerido para hacerlas. Entonces, estos principios de movimiento va a tener su reacción en cuanto a lo que ellos están aplicando. Ahora, el diseño de técnica de muestreo. El problema principal es que el empleador y los empleados no conocen cuál es el tiempo de producción y de negocio de todo el personal en diferentes áreas, claro está, pero acá nos enfocamos en una actividad específica que es la elaboración de panes dulces, igualmente con la tarea anteriormente mencionada. Los objetivos son conocer el porcentaje de aparición diario de los empleados en la actividad antes mencionada, es decir, qué tan activos están en la parte de preparación de mezclas, amasado, picado y fabricación del pan, haciendo hincapié en que estas son las actividades consideradas productivas en esta tarea. Es importante determinar cuáles son las áreas productivas de las actividades productivas de la empresa como tal. Añadido a eso, conocer el tiempo de inactividad también. Esto se logrará por medio de la técnica de muestreo estadístico. Lo primero que debemos hacer es la estimación del número de observaciones que se deben realizar. Para ello, mediante un estudio a baja escala que yo pude realizar el primer día que llegué a la empresa, como se pudo observar también anteriormente, yo hablé con el supervisor, lo puse al tanto de la actividad que iba a hacer y lo puse al tanto de lo que realmente yo voy a obtener con esto. Y ellos me preguntaron si yo les podía llevar los resultados y yo les dije que como no, que sí se los iba a llevar. Y entonces hice 15 observaciones de la tarea en la empresa. Y de las 15, 10 eran actividades productivas de parte de ellos. Este estudio piloto me permite calcular el porcentaje inicial de la tarea, que en este caso es 0,66, en porcentaje 66% de las tareas que yo puedo observar en era productiva. Esto resulta de la división de 15 entre 10, el porcentaje. Es súper importante hacer un estudio a baja escala, algo súper pequeño, para poder iniciar con este estudio. Ahora, el cálculo del número de observaciones, hay que determinar cuál va a ser el nivel de confianza y cuál va a ser la exactitud o nivel de error deseado. En este caso, el nivel de confianza deseado es de 95%, donde K, que ya lo vamos a ver en la fórmula, es igual a 1.96 para 95%. Esto es según la tabla de distribución normal. La exactitud o nivel de error deseado se requiere es de más o menos el 5% y el porcentaje de ocurrencia de elaboración de panes es de 0,6%, que lo acabamos de ver anteriormente. Así podemos proceder a calcular las observaciones que se deben realizar. Entonces, aplicando la fórmula donde el número de observaciones es igual a K, que es el valor que sacamos de la tabla de distribución normal con respecto al nivel de confianza deseado, al cuadrado por 1 menos el porcentaje inicial de la tarea, que fue lo que estimamos el primer día, entre el nivel de error deseado por el porcentaje inicial de la tarea. Procedemos a hacer los cálculos y esto nos arrojó 344 observaciones. Es decir, 1,96 al cuadrado por 1 menos 0,66 entre 0,05 al cuadrado por 0,66.
ya tenemos cuántas observaciones debemos hacer para que los datos nos den un nivel de confianza del 95% y nos den un 5% en cuanto a la exactitud o nivel de error. ¿En cuanto a qué? A la actividad, a los objetivos propuestos inicialmente, que es saber qué tiempo de actividad tienen los trabajadores productivos y cuál tiempo de ocio. Ahora debemos monitorear cómo va evolucionando el valor del parámetro. Ya lo vamos a ver más adelante. Debido a que el empleador o el dueño me dijo que podíamos usar 2 semanas para hacer las observaciones respectivas, entonces podemos hacer algo muy simple. Dividir 344 observaciones entre los 14 días que tiene la semana, porque ellos trabajan de lunes a lunes, pues. Entonces esto nos arroja la frecuencia de las observaciones, que son 25 observaciones por día en promedio, aunque podemos hacer más observaciones si lo queremos para obtener los datos de ese día. Esto es para no cargarnos tanto en cuanto a las observaciones, para hacer más, para tener más la manera de hacer algo más limpio y no distraernos y estar muy al pendiente de lo que se está haciendo. Ahora, el muestreo de trabajo exige que todas las observaciones tengan la misma probabilidad de ser elegidas. Es decir, deben ser aleatorias para ser elegidas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como analista debo definir tiempos aleatorios para las observaciones. ¿Por qué? Porque quizás yo como analista puedo, bueno, lo voy a hacer ahorita, guácata, y cuando veo el tiempo productivo, y a los 2 minutos vuelvo a hacerlo y sigue el tiempo productivo, y al momento lo vuelvo a hacer y sigue el tiempo productivo. La idea es evaluar cuáles son los tiempos improductivos y el tiempo productivo y el tiempo de ocio de los operadores. Entonces, para sacar esos tiempos aleatorios, yo utilicé una tabla de números aleatorios que podemos ver acá adelante, en la hoja. Yo hice mi tabla antes de ir a la empresa y entonces, ¿qué es lo que yo iba a hacer? Escoger los primeros 3 números de cada cuadro para determinar la hora en la que iba a realizar la observación. Ejemplo, los primeros 3 números son 0, 2 y 2. Entonces mi primer tiempo era para 0, 22. Entonces, como 0 es la hora inicial, es desde las 7 de la mañana, para 0 era 7 de la mañana. Y 22 eran los minutos en donde yo iba a realizar la observación. 25, y así sucesivamente. El segundo es 2, 2, 4. 2, 2, 4. 2 es la segunda hora, que en este caso serían las 9 de la mañana, porque para 0 es 7. Para 1 es las 8 de la mañana. Para 2 es las 9, para 3 y así sucesivamente. Porque ellos trabajan de 7 a 3 de la tarde. Los tiempos que se salieran fuera de este rango no los íbamos a tomar en cuenta. Por ejemplo, en este caso 365. 365 estaba bien para las 3, el 3, que eran las 10 de la mañana, pero 65 no se podía utilizar, o sea, no se podía decir a las 3 y 65 voy a realizar la observación, no. Esos tiempos que se salían fuera de contexto no se utilizaban. Entonces yo saqué todos mis tiempos aleatorios para realizar las observaciones y los ordené en otra hoja para saber en qué momento iba a hacer las observaciones. Acá tenemos reflejados los 25 tiempos del día 1, como lo mencioné antes, de las 7 hasta las 3 de la tarde. En este caso, solo yo realicé las observaciones. ¿Por qué nombro esto? Porque en muchos casos se tienen que realizar observaciones diferentes analistas. En este caso, yo la realicé solamente. La ruta a seguir es el espacio donde se está realizando la preparación general de los panes dulces. Es un espacio de más o menos 4 metros al cuadrado y me permite visualizar todo el espacio de fabricación de pan. No es una estructura súper grande donde hay 2 o 3 pisos, donde hay 3 o 4 o 5 cuartos, donde se realizan las observaciones. No, yo solo puedo hacerlo dependiendo por esta ruta que tuve que seguir. Ahora, luego que ya sabemos toda la información anterior, fabricamos una hoja de observaciones donde
se debe colocar la fecha, el observador, el número de hoja, en este caso 1 de 14, ¿por qué? Porque son 14 días que íbamos a realizar o que debemos realizar el análisis para terminar, o sea, para tener los 95% de confianza y el más o menos 5% de error. El número de observaciones 344, que la sacamos anteriormente. Y ahora, en la hoja, se debe utilizar una hoja por día. Yo me llevé mi hoja el primer día y, como lo pudieron ver manualmente, coloqué el tiempo productivo y el tiempo inactivo, donde nos arrojaron un total de 18 actividades productivas y 7 actividades o actividades de tiempo inactivo. En el porcentaje del 100% de las 25 que debemos analizar en el día, 72% fueron de actividades de tiempo productivo y el 28% fueron de tiempo improductivo. Entonces, cumpliendo con el objetivo de ver el porcentaje de aparición de los trabajadores mediante la técnica de muestreo, podemos decir que en el día 1 los trabajadores estuvieron presentes en actividades productivas un 72% del tiempo de trabajo y un 28% de ocio. Esto se debió a que la producción no está igual que hace unos meses. Ellos expresan que debido a la situación país han tenido que dejar de producir grandes cantidades de pan, ya que anteriormente trabajaban hasta las 5 de la tarde, ahorita hasta las 3 de la tarde y a veces hasta mucho menos. Y dicen que era casi sin descanso, los tiempos eran, o sea, llegando, eso era produciendo pan hasta la tarde. De los cuales un 28% analizando, y dicen que era casi sin descanso, ok. De los 28%, un 18% fue por lo anteriormente descrito, por la situación país, por muchas cosas que afectan, y el otro 10% fue por descanso y necesidades personales. Entonces, evaluando nuevamente el número de observaciones con el nuevo parámetro de ocurrencia de la actividad, que en este caso el nuevo parámetro es de 72%, podemos observar que el número de observaciones lo podemos calcular nuevamente para saber cuántas observaciones, dependiendo de lo que nos arrojó, los resultados que nos arrojó esta primera visita, cuántas observaciones nos harían falta. Volvemos a hacer el cálculo del número de observaciones como lo hicimos anteriormente y esto nos arrojó que son 309 observaciones que se deben hacer. Ya realizamos 25 y entonces ya deben hacerse menos observaciones. Ya vamos viendo que se deben hacer menos observaciones. Es decir, restarían 309, que es lo que nos dio ahorita, y menos 25. Nos daría 284 observaciones, que es lo que nos faltaría. En eso me refería con que debemos monitorear cómo va evolucionando el valor del parámetro P. Ahí vamos viendo cómo va evolucionando, cuántas observaciones necesitamos. Y lo más importante de esto es que mientras más observaciones se realizan, muchas veces la técnica es mucho mejor. Entonces, bueno, eso fue todo lo que pude analizar en cuanto al trabajo práctico. Obviamente, porque aquí el objetivo era enseñar cuál era el tiempo de actividad productiva de un día y el tiempo de actividad improductiva de un día. Obviamente el análisis debe seguir. ¿Por qué? Porque se debe terminar con los números de observaciones que se deben hacer. Cuando se termine con el número de observaciones, ahí ya va a estar completado la técnica de muestreo. Entonces, de verdad, muchas gracias. Esta experiencia fue bastante grata, bastante buena. Me enseñó bastante. Y bueno, hasta una próxima entrega. Chao.